Pedro Ruiz Sánchez nació el 19 de noviembre de 1911 en la localidad de Lorca. Ejerció la carrera militar en los cuarteles de Lorca, Alcoy y Archena, donde alcanzó el grado de capitán al mando de una compañía de tanques. Ante el avance del ejército sublevado y la retirada del ejército de la República, pasará la frontera francesa en enero de 1939 por la carretera de la Junquera a Lepertus, donde estará retenido varios meses en el campo de concentración de Saint-Cyprien. Más tarde lo trasladaron al campo de concentración de Bacarés. 3 de septiembre de 1939. El gobierno francés militariza a los españoles republicanos para trabajos de fortificaciones bajo contrato, siendo capitán de la Compañía Trabajadores Extranjeros número 34. Cuando Francia se rindió, Pedro Ruiz se dirigió hacia Suiza, pero cuando estaba a pocos kilómetros de la frontera, el 16 de junio de 1940, fue hecho prisionero por los alemanes en la localidad Ossaleigh. Los alemanes, oficiales alemanes de la SS, hablando perfectamente español, me preguntaron: ¿ustedes quién son? Españoles. Palabras textuales. ¿Pero cómo españoles? ¿Y qué hacen ustedes? Es que nosotros somos soldados, hemos hecho la guerra civil en España con la República. Y la palabra textual del alemán: Roten Spanien, rojos españoles. Y dice, pero si Franco, antes de decir Roten España, dice, pero si Franco y nosotros somos unicarne, lo que fueron. Fue trasladado al Front Stalag de Langres, Francia. En esta prisión se le asignó el número 672. Queridísimo esposo, de salud nos encontramos bien. La nenita cada día más preciosa, siempre me está preguntando cuándo vienes. Yo le digo que pronto, pero como la engaño tantas veces, no sé si me cree. Pedro querido, qué ganas tengo de verte y terminad con esta desgracia. Recibe 1.000.000 de abrazos de tu esposa e hija que nunca te olvidan. 5 de septiembre de 1940, cuando el ministro de la Gobernación franquista abandonaba Alemania, se difundió una orden muy específica: decidieron no reconocer como españoles a los exiliados republicanos, dejándolos apátridas en el régimen nazi. A partir de este momento, Pedro Ruiz perdió el estatus de prisionero de guerra. Eso permitió su deportación al campo de exterminio de Mauthausen, donde miles de republicanos españoles fueron prisioneros. El 14 de junio de 1941, después de perder la condición de prisionero de guerra por ser republicano español, los alemanes lo trasladaron al Stalag Louisbourg cerca de Stuttgart. En la Gestapo le colocan el número de prisionero 6637. El día 11 de marzo nos forman. Y a nosotros, como he dicho antes, nos dicen: ustedes, como han sido hechos prisioneros en Francia, sin las armas en la mano, la verdad. Nosotros, el arma nuestra era un pico y una pala, como trabajadores. Van a ser liberados y enviados a Francia. Pues nos dio una alegría inmensa en el corazón. Francia, mi segunda patria, donde uno se defiende mejor y fuera, etcétera. Y nos hicieron firmar una especie así de papel abajo, firmado con el nombre de uno, los apellidos de mi padre. Que ya sabes que en el campo de eliminación nos quitaron el nombre, nos dieron un número. Y firmamos la pena de muerte. El día 14 de marzo nos montan en camiones con alambradas. Camiones para meter pues, animales de toda especie. Arrancan a las 8 de la mañana, sería, del día 14. Arrancan los camiones. Y conforme iba recorriendo haciendo kilómetros, yo con aquella hermosa edad, vivo
Esto en Francia cambia la fisonomía de las construcciones, etcétera. De las 6 de la mañana. Y a las 4 y media de la tarde, llegamos a Mauthausen, al pueblo a orillas del río Danubio, que se llama Mauthausen, que traducido al español del alemán es Casas de Mateo. Mateo y Hausen, el plural de casas, en alemán. Nos hacen bajar de los camiones a fuerza de palos. Había lo menos casi todavía, lo menos 20 o 25 metros de nieve. A la llegada al campo de exterminio, vieron los imponentes muros de granito, sobre ellos, la esvástica que coronaba la entrada. Fuimos desnudados, nos dieron, quitaron la ropa que llevábamos encima, nos dieron el traje de rayas, y los españoles, como todo el mundo sabe, llevamos un triángulo azul en el pecho con el número. Yo tenía 6.637, creo. 6.637, el número que llevamos en el pecho y en el pantalón, el número. Y una S, y en el centro del triángulo, una S que decía España, españoles. Por la mañana, cuando nos levantamos del bloque para ir a formar la plaza no, para el trabajo, para la cantera o para donde fuese, en la alambrada eléctrica de alto voltaje, vea usted a presos que se habían tirado la alambrada. Y allí se quedaban pegados, porque alto voltaje la alambrada que rodeaba los barracones. Sí, se tiraban. En la montaña se tiraban abajo. Otros que desesperados, porque eso había que vivirlo, había que conocerlo. Se lanzaban contra un guardia para que lo liquidaran. Y eso lo he visto, lanzarse contra el guardia. Y claro, pues fíjese usted lo que y enseguida pues liquidado, pero ya abierto, pinchazos ya, y eso. Y en la cantera, pues, ¿qué quiere que le diga? Una piedra de 30 o 40 kilos, sangrando por todo el cuerpo, escalones arriba, y no las rodillas que te liquidaban allí mismo, y lo montaban a uno, vivo o muerto como fuese, al carro todavía para los crematorios en el campo. Dice, Ale, a la ducha. Pues nos forman en el barracón, salimos de la ducha, salimos del barracón, y a la ducha que estaba, me acuerdo que al salir de la alambrada, ya, pues, al fondo estaba una nave enorme, y cuando ya estaba cerquita que íbamos a entrar a este edificio de la ducha, dice, gas, vosotros presos, ducha no, gas. Y yo pues me escapé. No fui yo solo, fuimos varios. Y los que entraron allí, en vez de duchar con agua, fueron los gases. Y esto lo hacían frecuentemente. En Mauthausen había un enorme barracón que se llamaba el Barracón de la Muerte, donde a los rusos y a los judíos buscaron motivos para el castigo. Y la SS
con los brazos remen, con los brazos al aire, entraban. Eso es cierto, porque mis ojos lo vieron con hachas de 2 kilos y entraban en el barracón y sin más para allá ni más para acá, cortando brazos, cuellos, piernas, descuartizando a los presos, dando. Ellos se imaginarían de qué forma había nacido el motivo para eso, pero lo hacían por deporte de matar. Un día a mí se me ocurrió coger una que pesaría unos 15 o 20 kilos, porque no podía llevarlos de 40, ni 30, ni nada. Y me pegaron una paliza, entre 3, una paliza de los cabos de vara y de la SS, que me hicieron perder la primera vez en mi vida que 3 dientes de la paliza que me pegaron. De allí de la cantera había unos carros, que esos carros normalmente no sé de dónde salían, que los cargaban vivos todavía, ¿sabes? De presos que sabían que habían terminado sus fuerzas, los cargaban en el carro y tirados por los mismos presos. Imagínense ustedes, a fuerza de palos y de pinchazos de bayoneta pues cuesta arriba, al campo, a Mauthausen, al crematorio, vivos. Lo veía usted todavía. Esa imagen no la puedo olvidar. ¿Cómo movían los brazos y las piernas vivos todavía? Salían comandos, los grupos de 20, 25, 20 o 25 o 30 presos fuera de Mauthausen a otros campos sucursales dependientes de Mauthausen con alambradas pero no eléctricas, guardados por la SS y la SA, pero no intervenían los que pegaban en los cabos. Pero era un comando completamente español, compuesto de unos 300 o 400 españoles, y el que mandaba el campo en forma española era César. Que me la de ella va a acordar de entorno un verdadero español. Y los capos, los que pegaban, eran españoles, chicos jóvenes que manejaban el idioma. César, este valenciano, ingeniero, que hizo una guerra con la República. ¿Cómo fue a Mauthausen ese hombre? No lo sé. Total, que hablaba perfectamente alemán. Y los capos, estos que llevan los grupitos que pegan y eso, eran españoles. Was gibt's da zu gaffen, du Scheißkerl? Forma parte del Comando César, formado por republicanos españoles, realizando reparaciones de calles y construyendo un puente en la localidad de Volcabruc a 80 kilómetros de Mauthausen. Este comando dirigido por el capo valenciano César Orquín. 18 de abril de 1942. El Comando César fueron trasladado en ferrocarril a Temberg. Pasaron casi 2 años para la construcción de una presa de energía. En diciembre de 1944, fueron trasladados a Red Cif, donde trabajaban en la construcción de túneles, fábrica secreta de producción de combustible y centro de prueba de cohetes V2. Milagritos. Recibí tu última carta. Estoy muy contento, Milagrín está preciosa. Constantemente pensando en ti.
Ante el avance de las tropas aliadas, fueron trasladados el comando de Red el Cif al campo de Ebense. Antes que nos entraran por un túnel para liquidarnos, nos escapamos. Nos escapamos. En los primeros días, el 1, el 2, el 3 de abril, 3 compatriotas. Uno, un maño, un aragonés, un valenciano y yo. ¿De acuerdo? Dijimos, buscando la muerte, porque no sabíamos lo que hacíamos. Fuimos en la montaña del Tirón. Había nieve, había un frío espantoso y desnudo. Estuvimos toda la noche subiendo montaña y bajando montaña, hasta que al día siguiente, sería el 3 o el 4, porque el 5 fue cuando fuimos liberados. Vimos, al bajar la montaña, vimos movimiento en una pequeña aldea, en un pequeño pueblo, movimientos de personas, de gente. Y dijimos, los labios, una vejiga, como el puño. Sí. Bueno, ¿para qué contar eso? Y nos dijimos, allí se mueve gente, ¿qué serán? ¿Serán de la SS? ¿Serán del SA? Bueno, porque es lo terrible pensar en ello. Y nos fuimos aproximando y eran soldados del ejército ruso. Y nos presentamos y cuando nos vieron con el traje de rayas, ¿para qué decirlo? Había que vivirlo. Cuando aquellos muchachos, pero cuando que nos abrazamos y no pensaba. A ver el traje de rayas. Y más cuando supiéramos que éramos españoles. El 5 de mayo de 1945, el 40 Escuadrón de Reconocimiento de la 11 División Acorazada de los Estados Unidos llegaban a las puertas del campo de exterminio de Mauthausen. En la entrada del campo la pancarta se podía leer: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. Al final de la guerra, cuando Mauthausen fue liberado por las tropas aliadas, 200.000 presos habían pasado por los barracones del campo de exterminio, muriendo unas 120.000 personas. 6 de mayo de 1945, las tropas de la 80 División de Infantería del Tercer Ejército de los Estados Unidos liberaron el campo de exterminio de Ebense. En toda Francia, se establecieron centros de recepción para deportados cerca de la frontera. En Marsella, Estrasburgo, las estaciones ejercieron una función humanitaria fundamental. A cada deportado se le hizo un examen sanitario y epidemiológico, seguido de un interrogatorio, a las sedes de recepción, en la estación de Orsay o el Hotel Lutetia, reservada exclusivamente para deportados. El Lutetia era el lugar donde se realizaba los trámites administrativos y sanitarios. También muchas familias esperaban reunirse con sus familiares. Durante meses las paredes del Lutetia estuvieron cubiertas de fotografías de los seres queridos desaparecidos en los campos de exterminio. Los republicanos españoles se alojaron en el Lutetia en un corto tiempo, solo para registrarse, ya que se pusieron a su disposición centros de alojamientos en diversas ciudades del Cinturón Rojo de París, menos los más graves, en los centros hospitalarios de la ciudad. Después de 4 años, sobreviviendo los horrores nazis, su recuperación física fue larga. Y de la imposibilidad de volver a España, su esposa y su hija Milagro de 9 años, junto a otra familia alcoyana, atravesaron la frontera francesa clandestinamente, por el río Hamburg-Madán, para reunirse con él. 3 años vivieron toda la familia en la localidad próxima a París, en Ivry-sur-Seine. Volviendo a España, en 1950, Pedro Ruiz ya tenía 39 años.
En Alcoy tuvo su segundo hijo, Pedro. Señorita, lo que mis ojos vieron, describirlo, decirlo ahora, sería larguísimo, porque los crímenes, la forma de matar, de asesinar de los nazis era tan terrible que uno no puede recordarlo. De cabezas rapadas y de la cruz amada, cierta gente que piensa así, hubieran estado en un campo de estos, no pensarían de esta forma. Pedro Ruiz Sánchez falleció el 14 de julio de 1994 en la localidad de Alcoy. Memoria del viento, historia de un hombre que el tiempo no venció. Cruzó fronteras con miedo en los ojos, con la esperanza como único escudo protector. Vivió lo que nadie debería vivir, cargó el dolor sin perder la fe. Le robaron años, sueños, pero su dignidad nadie lo pudo romper. Nunca más que el odio vuelva a mandar, nunca más que el silencio nos haga callar. Mientras su recuerdo siga latiendo, su voz jamás se apagará. La esperanza del silencio aprendió a hablar, perdonó sin borrar la memoria, porque olvidar no es sanar. La indiferencia mata, la memoria nos salva al final. Caminos de memoria que no se borrarán, caminos de memoria, su voz nos guiará. Dos hijos, 4 nietos, 4 bisnietos, somos el latido que